Juan capítulo 13. John chapter 13. Y vamos a leer desde el versículo 3 al versículo 8. Y cuando lo tenga, se pone de pies y leemos junto la palabra de Dios. Padre, leemos tu palabra en el nombre de la Santísima Trinidad con mucho temor y reverencia en este día, en el nombre de Jesús. Dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Le hizo una pregunta. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Diga conmigo: lo que Dios hace, muchas veces no lo vamos a entender ahora, pero lo vamos a entender después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Y es muy interesante lo próximo que le dice Jesús, porque Jesús le dice algo muy confrontador y muy serio. Jesús le Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Padre, gracias por tu palabra, Dios. Que tu palabra, Señor, nos ilumine, que tu palabra nos ayude. Señor, que tu palabra fluya con denuedo, Dios, y que toque, Dios, cada mente y cada corazón. Declaramos que nadie se va de este lugar, Señor, sin ser impactado por tu palabra. Señor, y a ti te damos la gloria, el honor y toda la adoración, porque solo tú eres Dios y tú eres quien merece todo honor y gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. He titulado este mensaje: confía en Dios a pesar de todo. Y eso es lo que quiero hablar en esta mañana. Confía en Dios a pesar de todo. A veces Dios permite cosas que según nuestro entendimiento no tienen ningún sentido ni lógica. ¿Qué sentido tiene que unos padres pierdan a su único hijo? Eso no tiene sentido, ¿sí o no? No tiene sentido que una madre muera y deje a sus niños pequeños huérfanos. No tiene sentido que a un cristiano ejemplar lo diagnostiquen con una enfermedad terminal. No hay argumento válido para nosotros explicar esas cosas. Pero la realidad es que Dios no exige que nosotros como sus hijos lo entendamos todo. Pero Dios sí demanda que nosotros confiemos en Él siempre. Amados, Dios está en control de todo. Dios está en control de cada situación. Dios está en control de cada circunstancia. Dios está en control de nuestro dolor. Dios está en control de nuestra necesidad. Dios está en control de todo. Aunque para nosotros lo que Dios haga no tenga ningún sentido muchas veces. Pero hay algo que nosotros tenemos que tener muy presente siempre, y es que Dios nunca nos va a fallar. Dios nunca nos va a fallar, aunque sus planes muchas veces no estén muy claros en nuestras vidas. A veces nos cuesta entender el porqué de algunas cosas que suceden. Yo no sé si a usted le ha pasado eso. Aleluya. Pero tenemos que continuar caminando con Dios en esta jornada llamada fe. Hermanos, el requisito principal para un creyente se llama la fe. Ese es el requisito principal para nosotros agradar a Dios, nuestra fe. Y es interesante que los mejores momentos para nosotros ejercitar y cultivar nuestra fe son los momentos donde no entendemos las cosas que Dios está haciendo en medio nuestro. Pero tenemos que tener siempre presente que Dios está en control de todas las cosas que conciernen a sus hijos. A Dios no se le escapa nada, hermanos. Dios está al tanto de todo lo que sucede en la vida de sus hijos. El Salmo 121, uno de mis favoritos, en el versículo 4 y el versículo 5 dice: he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador.
Aleluya. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Yo no sé si usted ha caminado un día soleado y puede ver su sombra claramente. No sé si a alguien le ha pasado. Que por más que usted haga, la sombra está al lado suyo. Por más que usted brinca, la sombra brinca. Usted se agacha, la sombra se agacha. Usted da un paso al frente, la sombra se mueve al frente. Así es nuestro Dios. Está siempre interesado por nosotros. Dios nunca nos deja por más amargos y oscuros que se vean nuestros días. Él es el Dios que nos guarda. Es curioso que esta palabra guarda aparece 6 veces en este mismo salmo. Y que dicho sea de paso, es uno de los salmos más cortos y más fáciles de memorizar. Cuando encontré esta palabra varias veces en este salmo tan corto, comencé a indagar un poco más sobre el significado de la palabra guardar. Y encontré que la palabra guarda que aparece en este salmo es la palabra hebrea shamar. Shamar significa guardar, preservar, vigilar, proteger, my God, defender, atesorar. No sé si alguien recibió eso en este día. Dios siempre va a cuidar y Dios siempre se va a involucrar en todo lo que concierne a la protección de cada uno de sus siervos, amados. El Salmo 121 fue escrito por David en uno de los momentos de más angustias y dolores en la vida del salmista. Ya que en el tiempo que él escribió este salmo, su amigo Samuel había muerto. Y para completar, su hijo Absalón lo estaba persiguiendo. Y yo me imagino que era un tiempo donde David no entendía algunas cosas que estaban sucediendo en su vida. Como nos pasa a algunos de nosotros, que hay cosas que no las entendemos. Hay circunstancias que por más que nosotros las analizamos, para nosotros no tienen ningún sentido. Sin embargo, el salmista, en medio de su angustia, decide escribir este salmo de alabanza a Dios, aunque su alma se encontraba en problemas. El creyente tiene que aprender a darle la gloria a Dios, hermano, en todo tiempo. El creyente debe aprender a reconocer que es Dios quien guía sus pasos, aunque muchas veces no entienda ciertas cosas en su vida. Aunque muchas veces nos encontremos desanimados por algún problema. El salmista estaba tan seguro del cuidado de Dios y estaba tan seguro que Dios estaba pendiente de su angustia, que apenas mencionó los peligros que lo amenazaban en esos momentos. Amado, Dios siempre está con nosotros para guardarnos. Dios siempre está con nosotros para cuidarnos. Dios siempre está con nosotros para protegernos en todo momento. Nuestro Dios está despierto en todo tiempo y Él conoce todas las cosas que a nosotros nos turban. Sin embargo, hay veces que nosotros cuestionamos a Dios porque pensamos que la vida ha sido injusta con nosotros. Aleluya. Cuestionamos a Dios porque pensamos que la vida nos ha robado oportunidades muchas veces. Yo no sé si usted ha estado ahí, pero yo he estado en esa situación. Aleluya. Y lo que no sabemos es que a veces no alcanzamos ciertas metas en nuestra vida. No porque Dios no tenga cuidado de nosotros, ni porque Dios se haya olvidado de sus promesas, sino porque Dios nos está preservando. Dios nos está guardando por un propósito. Dios está velando nuestras vidas. Aleluya, hay cosas que no podemos conseguir todavía porque Dios nos está protegiendo, nos está guardando con un propósito. A veces Dios evita cosas en nuestra vida, o sea, evita que nosotros tomemos cargas muchas veces que nosotros no podemos llevar. En los años que he llevado sirviendo al Señor, puedo mirar atrás y me he dado cuenta, esto no sucedió en mi vida, porque si hubiera sucedido allá, yo no estuviera aquí. No sé quién me sigue. Entonces Dios nos guarda, Dios nos preserva porque Dios ve el final. Nosotros solo vemos el comienzo y la trayectoria, pero Dios ya sabe cómo termina la película. Bendito sea el nombre de Jesús.
A veces Dios quiere guardarnos de ciertos fracasos. En los años que llevo en el ministerio, me ha tocado ver divorcios de matrimonios que nunca se debieron hacer. He visto personas perder cosas que nunca debieron adquirir. He visto relaciones que nunca se debieron unir. Y hoy la gente está cosechando el dolor de rehusarse a esperar en la voluntad de Dios. My God. A veces nuestras mejores bendiciones se forman en los momentos de espera. Aleluya. A veces nuestras mejores bendiciones se desarrollan en los momentos inciertos. My God. Dios no quiere que nosotros lo entendamos todo, pero Dios sí está esperando que usted y yo confiemos en Él en todo momento. ¿Sabe qué sucede? Sucede que cuando las cosas andan bien es más fácil confiar en el Señor. ¿Sí o no? Cuando no hay tormentas en nuestras vidas. Cuando tenemos salud es más fácil confiar en Dios. Cuando la familia está en armonía es más fácil confiar en Dios. Cuando estamos recibiendo bendiciones de parte del Señor es más fácil confiar en Dios. Cuando todo parece estar bien, cuando todo parece estar tranquilo, es más fácil confiar en Dios. Y eso, en esos momentos a veces llegamos a pensar que lo que estamos experimentando es paz de parte de Dios. Sin embargo, la paz no viene de la ausencia de los problemas. La paz viene de la confianza y la certeza de la presencia y el cuidado de Dios en nuestra vida. My God. Pero como muchas veces no tenemos un concepto claro de lo que es el cuidado de Dios, cuando aparecen los problemas y las dificultades, nuestra fe se ve desafiada. Sin embargo, aquellos que perseveran verán la mano de Dios en su vida. Aquellos que perseveran verán su milagro. Aquellos que perseveran aún en las pruebas recibirán descanso en la presencia del Dios de la creación. My God. Aleluya. Nuestra obediencia a Dios es mucho más valioso que todos los argumentos internos que nosotros podamos tener. Bendito sea el nombre de Jesús. En el momento que Jesús comenzó a lavar los pies de los discípulos, Pedro se llenó de preguntas. Se llenó de argumentos internos. Mire, no hay cosa que traiga más preguntas acerca de nuestra fe que los problemas. Hello. No hay cosa que nos haga dudar más de Dios y de su bondad que las dificultades. A veces tenemos mucha fe hasta que somos tocados por una enfermedad. Tenemos fe hasta que la cosa se pone difícil. Tenemos fe hasta que nos diagnostican una enfermedad seria. Si a usted le dio la enfermedad del COVID, no el virus, la enfermedad. Porque una cosa es el virus y otra es la enfermedad que produce el virus del COVID. La mayoría de la gente no le dio la enfermedad, le dio el virus. Pero a los que le dieron la enfermedad, 90% de esas personas no están aquí. Porque la enfermedad que produce el COVID los mató. A nosotros nos dio el COVID cuando se estaban muriendo 2,000 y 3,000 personas todos los días. Aleluya. Han sido los tiempos más oscuros que a mí me ha tocado vivir, amados. El COVID puso a mucha gente en tiempo en cuanto a su fe. Personas que tenían mucha fe hasta que le dijeron que tenía COVID. A mí me dio el COVID tan fuerte, hermanos. Nos dio a todos en casa. Pero a mí me dio el COVID tan fuerte, a mi esposa y a mí nos dio más fuerte que a todos, como debía de esperarse porque somos mayores. Pero a mí me dio el COVID tan fuerte que me llené de temor. Habían días que yo no quería cerrar los ojos para no dormirme porque pensaba que no iba a volver a despertar. Y el miedo llenó mi vida por un momento. Hubieron noches que yo no podía dormir y tampoco quería hacerlo porque tenía miedo a dormirme. Recuerdo que una noche estaba tan enfermo
que me llené de preguntas. Y comencé a pensar, quizás ya Dios ha terminado su jornada conmigo. Y comencé a decir, creo que no voy a salir de este problema. Y recuerdo que hubo una noche que literalmente me arrepentí de todos mis pecados de nuevo. Y comencé a decir, Señor, perdono a fulana, perdono a fulano, perdono a fulana, perdono a fulano. Personas que ya yo había perdonado hace mucho tiempo, pero quería rectificar. Y le dije, Señor, y también perdóname por las personas que yo he ofendido. Porque muchas veces oramos por las personas que nos han ofendido a nosotros, pero a veces nosotros ofendimos a personas, conscientes o inconscientemente. Y yo dije, Señor, perdóname de todas las personas que yo he ofendido consciente o inconscientemente. Y dije, Señor, permanece en mi corazón. Y dije, me voy a sentar aquí en la sala, en este sillón, para que en la mañana, cuando mi esposa salga del cuarto, me encuentre aquí. Tenemos fe muchas veces hasta que atravesamos momentos difíciles. A veces tenemos fe hasta que no entendemos ciertas cosas. Tenemos fe hasta que sucede algo que sacude nuestras convicciones. Tenemos fe hasta que nuestro matrimonio entre en una crisis. Tenemos fe hasta que nuestros hijos dejen de servirle al Señor. En esos momentos, lo más común es que nosotros comencemos a cuestionar la voluntad de Dios en nuestra vida. Que comencemos a cuestionar si vamos a sobrepasar esa prueba, si no vamos a poder levantar de esas caídas. Pedro le preguntó a Jesús, ¿tú me lavas los pies? Cuestionó la acción de Jesús, cuestionó sus motivos, cuestionó su voluntad. A nosotros también hacemos lo mismo muchas veces. Señor, ¿por qué permitiste que me quedara sin empleo? Señor, ¿por qué permitiste que perdiera mi salud? ¿Por qué no contestaste la oración que te pedí? ¿Por qué permitiste que tal persona me hiriera de tal forma? ¿Cuántos de nosotros no hemos estado allí? Yo creo que todos nosotros. Cuando Pedro vio al Señor con la toalla y el lebrillo, que dicho sea de paso, el lebrillo era una vasija ancha que se usaba en esos tiempos para lavar la ropa y lavar también los pies de personas que venían de un largo camino. Pero cuando Pedro vio lo que el Señor iba a hacer, se llenó también de preguntas, se llenó de argumentos que rechazaban la idea de que su maestro se humillara de tal forma. Y lo primero que salió de la boca de Pedro fue una pregunta de asombro y le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Ahora, para que nosotros podamos entender el asombro de Pedro, lo primero que tenemos que entender es qué significaba que una persona le lavara los pies a otra. Primeramente, lavar los pies de alguien que llegaba a alguna casa era el trabajo del siervo de aquel lugar. ¿Cuántos están conmigo? Definitivamente eso no era una de las tareas más deseadas de aquellos tiempos, ya que en aquellos tiempos no existían las botas Timberland, no existían las botas de trabajo. En aquellos tiempos el calzado más común eran las sandalias. Así que por las condiciones del polvo y la suciedad que había en aquellas regiones, por higiene, era necesario el lavamiento de los pies cuando alguien llegaba a algún lugar. Y usted se imagina lo que pisaba una persona que venía en largo camino, una persona que venía de una larga jornada. Usted sabe que los animales no van al baño, los animales no piden permiso, los animales donde tienen que ir, ellos van. Imagínese. Entonces, era el trabajo del siervo de una casa limpiar los pies de las visitas. Pero cuando habían varios siervos en esa casa, al siervo que le tocaba lavar los pies era el siervo de menos rango. Le tocaba lavar los pies al siervo más novato, el que tenía menos señoría, el siervo que era menos eficiente, si podemos decirlo de esa forma. Imagínese el estado de confusión en el que se encontraba Pedro, ya que Jesús era claramente el menos indicado para estar lavando pies allí.
Según la mente natural de Pedro y las costumbres de aquella época, Pedro no tuvo otra alternativa que preguntarle a Jesús. Y yo me imagino a Pedro diciendo: Señor, ¿qué estás haciendo? Señor, tú eres el Mesías. Señor, no estás supuesto a comportarte de esa forma. Señor, me imagino a Pedro diciendo: Señor, ¿qué va a decir la gente si te ve humillándote de esa manera? Así que me imagino a Pedro dándole al Señor todas las razones por las cuales no era prudente que él hiciera un acto tan humillante. ¿Sabe? Los creyentes a veces nos encanta criticar a la gente religiosa, pero nosotros estamos llenos de rituales religiosos muchas veces. Estamos llenos de reglas que detienen lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Nos hemos llenado de protocolos en nuestro servicio a Dios. Tenemos que comenzar a romper protocolos en la iglesia. Aleluya, nos hemos llenado de protocolos. Si tú no te ves así, si tú no te ves asá, si tú te vistes así, y si tú te vistes asá, si tú no te comportas así, si tú no te... La iglesia es un hospital, amados. Tenemos que amar a la gente como Dios los envíe. El que cambia a la gente se llama Jesucristo. Es el Espíritu Santo que redarguye el alma de la gente. Tenemos que comenzar a romper protocolos en nuestro servicio a Dios. Hablamos de la multiforme gracia de Dios, pero no tenemos ni idea de lo que eso significa muchas veces. Constantemente rechazamos lo que nuestra mente carnal no puede entender. Nos hemos saturado de tradiciones religiosas en la iglesia del Señor. Eso es un problema. Jesús estaba rompiendo protocolos, estaba rompiendo costumbres en la vida de los discípulos. Y Pedro, al no entender lo que hacía Jesús, se llenó de preguntas que lo turbaron. ¿Cuántas veces Dios ha permitido algún proceso en nuestras vidas y lo primero que pensamos es que Dios se ha equivocado? ¿Sí o no? A veces no lo decimos con palabras, pero nuestras acciones lo dicen. Bendito sea el nombre de Jesús. A veces cuando no entendemos ciertas cosas, pensamos que Dios nos ha dejado solos y no es así. Pensamos que Dios no está al tanto de nuestra necesidad. Pensamos que Dios no está al tanto de las injusticias que nos hacen muchas veces. Y me imagino a Pedro pensando: Señor, perdóname, pero creo que esta vez te equivocaste. Señor, está bien que seas humilde, pero yo creo que en esta vez se te pasó la mano. Sin embargo, Jesús le estaba haciendo a Pedro un desafío de fe. Hermanos, Dios nos hace un desafío de fe a cada uno de nosotros en este día. Jesús nos está diciendo: si puedes confiar en mí, voy a abrir nuevas puertas en tu vida. Si puedes confiar en mí, voy a restaurar tu matrimonio. Si puedes confiar en mí, voy a devolverte la salud. My God. Toda persona que va a ser útil en las manos de Dios tiene que pasar un proceso de prueba. Jesús estaba probando la fe de Pedro. Quería que Pedro confiara en él más allá de su intelecto. Quería que Pedro confiara en él más allá de las costumbres que él conocía. Que Pedro confiara en él más allá de las tradiciones que le habían enseñado sus padres. Sabe, a veces rechazamos lo nuevo de Dios porque llegamos a la iglesia lleno de prejuicios que no queremos entregarlos en las manos de Dios. Tenemos que deshacernos de los prejuicios. Tenemos que deshacernos de todas las cosas que están impidiendo nuestra bendición. Tenemos que deshacernos de toda mentalidad humanista si queremos recibir lo nuevo que Cristo quiere darnos. Aleluya. ¿Cuántos saben que Él quiere hacer cosas nuevas en nuestra vida? Pero nosotros tenemos que entregarle a Él todo nuestro prejuicio, todos esos pensamientos que nos bloquean. Mire lo que le dice Jesús a Pedro en Juan 13:7. Jesús le respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprenderás ahora, más lo entenderás después. Mire, no hay cosa más certera para mostrar la voluntad de Dios en nuestra vida que el tiempo.
El tiempo muestra el corazón que nosotros tenemos para Dios. El tiempo muestra el fruto que nosotros llevamos por dentro. Pero el tiempo también nos muestra que los propósitos de Dios para nuestras vidas nunca pueden equivocarse. El tiempo nos hace entender por qué Dios no concedió aquella petición. Por qué Dios no permitió que aquellas personas se quedaran en nuestras vidas. ¿Por qué nunca recibimos esa promoción de trabajo? ¿Por qué nunca Dios proveyó la ayuda financiera para ir al colegio? Nosotros vamos a atravesar etapas en nuestras vidas, amados, donde nuestra mente natural no podrá comprender ni asimilar el propósito de Dios. Pero en vez de cuestionar lo que Dios está haciendo o criticar contra su propósito en nuestra vida, debemos volver esos momentos en oportunidades para desarrollar mayor confianza en el poder y el cuidado de Dios. Alguien tiene que decir amén. Aleluya. Hay momentos que tenemos que decir: yo no entiendo esta situación, pero voy a confiar en el cuidado de Dios. Él es mi guardador. Aleluya. Él es el que vela por mis intereses. Él es mi sustentador. A veces tenemos que decir: no tiene sentido esta pérdida, pero yo sé que Dios está a mi favor. Estoy confundido, estoy confundida, pero yo sé que Dios no me va a dejar caer en vergüenza. Aleluya. Tenemos que confiar en que Dios es nuestro guardador, hermanos. José, el hijo de Jacob, es un ejemplo de confianza en el cuidado de Dios. Mire, aun cuando las cosas no tienen sentido, Dios nos llama a confiar en Él. ¿Qué no le pasó a José? Aleluya. Creo que todos conocemos la historia de José. ¿Qué no le pasó a José? Sus hermanos lo traicionaron. La Biblia dice que lo metieron en un pozo. Hay otras traducciones que dicen que lo metieron en una cisterna. ¿Sabe cuál era el plan? Matarlo. Pero gracias a Dios que por la intervención de Rubén, uno de los hermanos que no estaba de acuerdo con los otros, porque hay hermanos que no van a estar de acuerdo. Hay hermanos que van a decir: no, espérate, date un momento, dale el beneficio de la duda. Vamos a ver qué es lo que Dios quiere hacer con esta persona. Un momentito, no vayas tan rápido, no hables tan fuerte, porque tú no sabes los planes que Dios tiene más adelante. Si Rubén no se interpone, gloria a Dios que Rubén intervino. Y dice la Biblia que ellos decidieron venderlo como esclavos a un grupo de ismaelitas. A José, amados, le hicieron la vida imposible. Le hicieron tanta injusticia que terminó en la cárcel. Lejos de sus costumbres y lejos de la vida que él amaba junto a su padre Jacob. Y todo eso le sucedió a José sin José merecerlo. Aleluya. No sé si usted ha estado ahí. Que usted dice: ¿pero qué está pasando? Pero si yo no me merezco esto. A José le pasó todo eso sin él merecerlo. Yo creo que el único error que cometió José fue contarle sus sueños a sus hermanos. Amados, es bueno soñar, pero no a todo el mundo se le cuenta sueños. Hay cosas que usted no puede compartir con todo el mundo. Pero parece que a José le gustaba hablar más de la cuenta. Y eso enojaba a sus hermanos. Mire, no todo lo que nosotros sabemos tenemos que decirlo. Repito, no todo lo que nosotros sabemos tenemos que decirlo. Yo recuerdo una vez que alguien me contó un problema y me iba a reunir con una persona que era seria, era una persona que le sirve a Dios, un pastor amigo. Y yo por dentro de mí decía: oye, desde que llegue le voy a contar a fulano. Fuimos a desayunar y usted me puede creer que no pude abrir la boca. Porque Dios me dijo: eso no son tus asuntos. Te lo contaron a ti, tú no tienes que contárselo a nadie más. Tenemos que, y el Espíritu Santo me reprendió, Señor me reprendió. Tenemos que aprender a guardar secretos. Tenemos que aprender a guardar nuestros planes muchas veces. José no tenía que contar sus sueños. No tenía que contarlo, porque no era un secreto para él que sus hermanos lo odiaban, ¿sí o no? Lo odiaban, número uno, porque José le contaba todo a su padre. José contaba a Jacob todo lo malo que sus hermanos hacían, dice la palabra de Dios. Entonces parece que los hermanos lo veían como el informante del padre. Era el chota, allá en mi país nosotros decimos es un chota. Él era el chota de Jacob, del papá.
Entonces él sabía que sus hermanos lo odiaban. No tenía que contarle el sueño. También lo odiaban porque ellos sabían que José era el hijo preferido de Jacob. Entonces José debió callarse esa información. Él debió meditarla en su corazón. Los sueños de José eran para él. Dios lo estaba preparando para un propósito mayor en el futuro. Pero a José le gustaba hablar más de la cuenta, amado. Mire, si usted es de las personas que le gusta contarle sus planes a todo el mundo, lamento decirle que usted se va a rodear de enemigos rápidamente. Tenemos que aprender a callar nuestros planes, hermanos, muchas veces. Tenemos que aprender a cerrar la boca de vez en cuando. No todo el mundo va a entender lo que Dios está haciendo con usted. No todo el mundo va a brincar en una pierna cuando Dios comience a abrir puertas en su vida. Pastor, pero esa gente no están en la iglesia. You'd be surprised. Están en la iglesia muchas veces. Comen con usted y conmigo muchas veces. Bendito sea el nombre del Señor. Hay personas que van a apostar por nuestro fracaso. Se lo voy a decir de frente. Hay personas que van a apostar a que usted va a fracasar. Cristianos que dicen que han sido redimidos por la sangre del Cordero. Tenemos que aprender a cerrar la boca muchas veces. José pagó el precio por contar sus sueños en vez de guardarlos en su corazón, y atravesó situaciones difíciles de vivir y de comprender, pero qué bueno es saber que todo lo que Dios promete lo cumple. My God, José vio la gloria de Dios en su vida de la misma manera como Dios se lo enseñó. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire lo que dijo José a sus hermanos al final de todo lo que le sucedió. En Génesis 45:8 dice: así pues, no me enviasteis acá vosotros. Este es José diciéndole a los hermanos después que él se mostró a ellos, ya como segundo después de Faraón. Dice: así pues que no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Dios permitió todos los sufrimientos de José por un propósito. Mire, el obrar de Dios en la vida de sus hijos no se detiene por nada ni por nadie. Aleluya. Dios usó los sufrimientos de José para preservar la vida de toda su familia. El sufrimiento de José proporcionó las condiciones para que su familia se convirtiera en una nación. José fue víctima de sus hermanos, pero al final Dios cambió su lamento en baile. Qué bueno que Dios ha cambiado el lamento de muchos de nosotros en baile. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios ha perdonado nuestros pecados. Dios nos ha llenado de su esperanza. Dios nos ha mostrado misericordia. Bendito Jesús. Dios nos ha sacado del mundo de tinieblas, donde usted y yo estuvimos una vez, y nos trasladó al reino de su luz admirable. Dios convirtió el sufrimiento de José en gloria. Y al final José confortó a sus hermanos diciéndoles: no me enviaron acá ustedes sino Dios. ¿Sabe por qué? Porque José sabía muy bien que quien regía su vida era Dios. Nuestra vida está guardada en el Señor. Aleluya, nuestra vida está guardada en el Señor. La Biblia dice en el Salmo 37: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Aleluya. Aun cuando por un tiempo la injusticia parecía haberle ganado la partida a José, José sabía que Dios cumpliría su propósito en él. José sabía que Dios estaba en control de su vida. No el hombre, no el problema, no las circunstancias, no los enemigos, no el destino, sino Dios. La Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Todos aquellos momentos malos de José trabajaron juntos para su bien. My God. Hay cosas que nosotros solo podremos entender con el tiempo, hermanos. Mire, darle tiempo a Dios para que nos muestre cosas que no entendemos es un acto de fe en la bondad de Dios.
Al principio Pedro se negó a dejar que Jesús le lavara los pies. Dice Juan 13:8, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le había dicho en el verso 7, lo que yo hago ahora, tú lo entenderás después. Pero parece que a Pedro, esa palabra como que no fue suficiente para Pedro. Claramente Pedro siguió resistiendo la voluntad de Jesús. Pedro le dijo, Señor, lo siento, no me lavarás los pies jamás. El texto griego no dice jamás. Dice que Pedro le dijo, mientras haya eternidad, tú no me lavarás los pies. Eso es fuerte. Resistió a lo máximo la voluntad de Jesús. ¿Cuántas veces nosotros también nos resistimos a la voluntad de Dios? A veces somos lentos para escuchar a Dios. Muchas veces porque carecemos de discernimiento, pero hay otras veces que lo hacemos porque queremos. Pero Dios siempre usa diferentes medios para llamar nuestra atención, amado. Dios usa palabras, Dios usa predicaciones, Dios usa circunstancias que confrontamos todos los días en nuestra vida. Allí Dios nos está hablando muchas veces. Nos cuesta trabajo aceptar la voluntad de Dios. Nos cuesta trabajo someternos al diseño divino. Así estaba Pedro. ¿Y sabe qué era lo más impresionante? Que lo que Pedro estaba haciendo tenía sentido. Aleluya. Pedro estaba actuando de una manera coherente. En su mente él no lo entendía. ¿Cómo podría permitir que aquel a quien había confesado como su Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente en Mateo 16:16, ahora se arrodillara a sus pies para lavarlos? Era coherente, ¿sí o no? Era coherente. Tenía sentido para él lo que él estaba haciendo. Pedro estaba resistiendo algo que para él tenía demasiado sentido. ¿Por qué? Porque la idea de un Mesías humillado era algo inadmisible para un judío. Era algo que ellos no podían ni siquiera pensar, ver a un Mesías humillado. Así que Pedro, de acuerdo a su carácter impulsivo y con más amor que conocimiento, exclamó, no me lavarás los pies jamás. Mire, no hay cosa más terrible que una persona con celo de Dios y poco conocimiento del reino. Repito, no hay cosa más terrible que una persona con celo de Dios y poco conocimiento del reino. Pedro actuó movido por amor, actuó movido por el respeto que sentía hacia Jesús, pero tenía poco conocimiento de cómo funcionaba el reino de Dios. Y actuó contra los deseos y la voluntad del Señor. A veces queremos que Dios nos use, queremos ver la gloria de Dios en nuestra vida, pero nos negamos a escuchar las instrucciones del Señor. Y a veces decimos palabras y tenemos actitudes que solo impiden nuestro avance como hijos de Dios. Y no solamente impiden nuestro avance como hijos de Dios, sino que nos hacen perder muchas de las bendiciones que Dios quiere darnos. Jesús le dijo, Pedro, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. En otras palabras, le estaba dando a entender a Pedro la necesidad de la importancia de lo que él estaba haciendo en esos momentos. Mire, cuando Dios se mete en nuestra vida, todos los procesos que nosotros atravesemos son importantes. Aleluya. Aunque para nosotros no tengan sentido. Jesús le estaba diciendo, Pedro, tengo grandes planes contigo, pero tengo que lavarte. Tengo que limpiar de ti esas actitudes que muchas veces no son de bendición para tu vida. Pedro, tengo que limpiar tu carácter que muchas veces te mete en problemas. Jesús estaba diciendo, Pedro, tengo que lavarte para que aprendas a controlar tu lengua. Tengo que santificar tus conversaciones que a veces no son de mi agrado. Pedro, tengo que lavar tu hipocresía para que no vayas a contagiar a otros. Pedro, ahora tú no entiendes lo que yo estoy haciendo, pero es necesario que te lave. Dios quiere lavar muchos de nosotros en este día. Aleluya. Muchos de nosotros tenemos que permitir que Dios nos lave.
Que Jesús nos lave para que dejemos a un lado nuestras excusas. Que Jesús nos lave para que crezcamos en la fe. Que Jesús nos lave para que comencemos a ser pacientes y esperar en las promesas del Señor. Que Jesús nos lave para que comencemos a producir frutos de arrepentimiento en nuestras vidas. Jesús le dijo: Pedro, lo que yo estoy haciendo en estos momentos, tú lo vas a entender más adelante. Lo vas a entender a medida que vayas entendiendo mis propósitos para tu vida. Pedro, te lavo para santificarte. Te lavo, Pedro, para justificarte. Pedro, te lavo para confirmar tu llamado de siervo. Pedro, te lavo para que cuando sientas el deseo de ser grande, te acuerdas que el más grande de todos en el reino de Dios es el que se hace siervo de todos. Amado, Dios sabe lo que nos conviene mejor. Dios sabe lo que está haciendo en nuestra vida. Aleluya. Tenemos que dejar que Dios sea Dios. Tenemos que permitir que Dios cambie ciertas cosas, que Dios ajuste ciertas circunstancias en nuestra vida. Él quiere ser Dios en nuestra vida, pero usted y yo tenemos que permitírselo. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora observe la respuesta de Pedro, y aquí comienzo a cerrar. Y esto me llamó mucho la atención. En el versículo 9 de Juan capítulo 13, le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis manos, sino también no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Aquí vemos a un Pedro convencido. Un Pedro que por la gracia de Dios comienza a entender que la voluntad de Jesús era lo mejor para su vida. Vemos un cambio rápido de actitud de parte de Pedro, algo que era muy común en su carácter y en su temperamento. Pedro tenía un carácter como muchos de nosotros. Era impulsivo, era impetuoso. A veces se apresuraba a pensar cosas que no estaban sucediendo. Era impulsivo, era rápido para hablar, era rápido para reaccionar. Dios tiene que quitar esas cosas de nosotros, amados. Eso era lo que él estaba haciendo con Pedro en ese día. Pedro era impetuoso. En Mateo 14, 28 al 29, encontramos a Pedro andando sobre el mar enfurecido. Ese era un acto que demandaba mucha fe y mucha valentía. Sin embargo, momentos después, Pedro aparece gritando: Señor, sálvame. Lo encontramos haciendo una confesión gloriosa, reconociendo a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en Mateo 16, pero más adelante le vemos en Mateo 16, 22, enfrentándose a Jesús y aconsejándole que evite morir en la cruz. En otra ocasión lo encontramos prometiéndole al Señor que le seguiría hasta la muerte. Y unas horas después le vemos negando que fuera discípulo del Señor. Juan 13, 37 y Juan 18, desde el versículo 17 en adelante. Y en esta ocasión lo vemos primero negándose a que el Señor les lave los pies, y después suplicando para que el Señor le lave todo el cuerpo. Amados, ¿por qué le digo esto? Porque si un hombre del carácter de Pedro pudo aprender a honrar a Dios y a aceptar su voluntad cualquiera que fuera, usted y yo no tenemos excusas. Tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Dios tiene un propósito para su voluntad, y Dios tiene un tiempo para nuestra prueba. Aleluya. Tenemos que aprender a confiar en Dios a pesar de todas las cosas. Hermanos, cuando nosotros nos decidimos a obedecer la voluntad del Señor, somos bendecidos en nuestro llamado, en nuestro caminar diario con el Señor. Cuando obedecemos la voluntad de Dios, Dios bendice nuestra entrada y nuestra salida.
Y no solo nosotros, sino a todos aquellos que son parte de nuestro círculo. Dios comienza a bendecir nuestros hijos. Dios comienza a bendecir nuestra familia. Dios comienza a bendecir nuestros hermanos en la fe. Y Dios bendice a todas aquellas personas que son influenciadas por nosotros. Sabe, la perfecta voluntad de Dios es lo mejor que le puede suceder a un ser humano. Caminar en la voluntad de Dios no solo multiplica nuestras bendiciones, sino que nos impulsa a levantar a Dios nuestra mejor adoración, la cual es la obediencia. Amados, aunque en estos momentos estemos atravesando ciertas dificultades, aunque por un momento pareciera que estamos solos en nuestro proceso, sabe, lo más importante es seguir confiando en el cuidado de Dios, sabiendo que nuestro futuro y nuestro final ya Cristo lo planeó, sabiendo que ya Él ha pagado un precio por ello. Yo quiero decirle a alguien en este día: usted y yo estamos en las manos de Dios. Usted y yo estamos en el proceso de Dios. Estamos siendo procesados diariamente. Así que confiemos en Él, en que Él nos permitirá ver nuestro mejor final. Aleluya. Yo no sé usted, pero yo sé que Dios nos permitirá ver nuestro mejor final. Sabe, llegará un día donde todas nuestras preguntas serán contestadas. Dios conoce exactamente no lo que nosotros queremos, sino lo que nosotros verdaderamente necesitamos. Él es más que suficiente. Mire, no hay dolor que su misericordia no pueda sanar. No hay vacío que su presencia no pueda llenar. Ni hay necesidad que su provisión no pueda suplir. Cristo es nuestra victoria. En Él estamos guardados. En Él llevaremos fruto, amado. En Él podremos cumplir nuestro propósito, porque en Él estamos seguros en las manos de Dios. Estamos seguros en las manos de Dios. Tenemos que aprender a confiar en Dios en todo tiempo. Esta palabra es para alguien. Hay que confiar en Dios en todo tiempo.